El tema de hoy, bajo la serie llamados a dejar un legado, es marcando la genética espiritual de mi generación. Ahí está. Si quiere, tómenle también una foto. A ver, hermanas, repitan conmigo el tema de hoy, a ver si lo tenemos. Dígalo, a ver, lo tenemos. Hermanas, todas las hermanas, marcando la genética espiritual de mi generación. Varones, a ver, los que vamos para la montaña, a ver, y los que hemos ido, a ver, demostremos que bajamos de la montaña. A ver, hermano, marcando la genética espiritual de mi generación. Muy bien, marcando la genética espiritual de mi generación. ¿Será que yo podré marcar la genética espiritual? Sí, hermano. Y se lo voy a probar con la Biblia. Abra su Biblia. ¿Cuántos tienen su Biblia de papel? Génesis capítulo 17, verso 1 al 10. Levanten los hermanos que tienen su Biblia de papel. ¿Ok? ¿Cuántos dulces dimos la vez pasada? ¿Cuántos chocolates? 37 chocolates se ganaron cada uno el que traía una Biblia de papel. Un día de estos son billetes de 100. ¿Cuántos es que vamos a dar, hermano? Son de 100 pesos mexicanos. Entonces, o sea, allá dijo la hermana, me compro la Biblia, me voy a comprar 2, pastor. Tráigala, las 2 se valen, hermano. Usted puede tener su Biblia digital, pero no pierda el contacto con la Biblia. Vamos a Génesis capítulo 17. Quiero que tenga su Biblia ahí lista. Puede marcarla tanto en lo digital como usted lo puede marcar también en lo natural. Por eso yo tengo la Biblia también marcada ahí. Génesis capítulo 17, y la base bíblica que vamos a usar es el versículo 1 al 19. Y voy a leerlo en la versión que ustedes tienen, que es la versión del 60, para que podamos tener la misma versión todos juntos. Yo les he enseñado que usted se mete en la palabra, en el mensaje que estamos leyendo, para que usted pueda entender de quién se habló, y métase en la historia para que Dios pueda abrir su mente y su corazón. Génesis capítulo 17, versículo 1 al 9. Yo lo leo, usted me sigue en su Biblia. Era Abraham de 90 y ¿qué? 9 años. Imagínense a este anciano, ¿de cuánto? Era del grupo de la edad de oro, hermano. Ya era un miembro del grupo de la edad de oro de la iglesia Integridad. 99 años. Cuando, ¿qué pasó con Abraham? Se le apareció Jehová y le dijo, quiero que escuche, estoy en el versículo 1 de Génesis 17. Yo soy el Dios, ¿qué? Todopoderoso. Dice otra versión, yo soy el Shaddai. Diga conmigo, el Shaddai. ¿Cuántos se acuerdan de esa canción? El Shaddai, el Shaddai, el Adonai. Bueno, yo para cantar, sí, gracias a Dios el Señor me llamó a predicar. Verso 2, yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Y qué le pide el Señor a Abraham? Anda delante de mí y sé que perfecto. Verso 2, y pondré mi pacto, escuche esto, entre mí y ti, y te multiplicaré ¿en qué? En gran manera. ¿A quién le estaba hablando Dios? ¿A un anciano de cuántos años? ¿Tenía hijos Abraham en ese momento? Y Dios le está diciendo ¿qué? Te multiplicaré en gran manera. O sea que Dios nos puede hablar y darnos promesas aunque no tengamos nada. Dios puede decirte, te voy a bendecir, tu empresa va a ser bendecida aunque tú no tengas nada. Sí, la Biblia lo prueba. Wow, eso es lo que Dios quiere. Verso 3, entonces, ¿qué hizo Abraham? Se postró sobre su rostro y Dios le habló con él diciendo, verso 4, he aquí mi pacto está contigo, y vuelve y le repite, ¿serás qué? Padre de muchedumbre de gente. Vuelvo y digo, ¿a quién le hablaba? A un anciano que ya no podía tener hijos. Verso 5, y no se llamará más tu nombre como
Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gente. Verso 6, y te ¿qué? Multiplicaré como, hermano, en gran manera, y haré que, hermano, naciones de ti y reyes saldrán de ti. Yo creo que como Abraham estaba recibiendo esta palabra, dice: Señor, ¿estás loco o no me estás viendo? Soy un hombre de 99 años. ¿Me estás diciendo que voy a ser padre de naciones? ¿En qué versículo vamos? A ver si están conmigo. Vamos al 7, ¿cierto? A ver si yo encuentro el 7 aquí. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de tus generaciones. Note que en este versículo se encuentra la palabra generaciones, y Dios está hablando de generaciones por pacto perpetuo. Habla de generaciones, ¿cierto? Estamos en el versículo 7. Para ser tu Dios y él tu descendencia después de ti. Verso 8, y te daré a ti una descendencia después de ti. Vuelve y le habla de generaciones. La tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Verso 9, dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto. Dios habla de pacto. Tú y quién más, y tu descendencia. Vuelve, incluye a su descendencia. Quiero que note esto: después de ti, ¿por cuánto? ¿Por sus qué? Generaciones. Dios sigue hablando a las generaciones. Verso 10, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Serás, mira lo que Dios le pidió: será circuncidado todo varón de entre vosotros. Verso 11, cuando circuncidareis pues la carne de vuestro prepucio, y serás por señal el pacto entre mí y vosotros. Yo voy a explicar después de esto espiritualmente. Verso 12, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa o el comprado en dinero o cualquier extranjero que no fuera del linaje. Verso 13, debe ser ¿qué? Circuncidado. Quiero que note esa orden de Dios: el nacido en tu casa, el comprado en tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto ¿qué? Perpetuo. Está hablando de generaciones. Verso 14, y el varón incircunciso, el que no obedezca, el que no hubiese circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona, que le iba a pasar, será cortado de su pueblo. Ha violado ¿qué? Mi pacto. Y habla también de generaciones que no obedecen. Verso 15, dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás más Sarai, más Sara. Su nombre, ese será su nombre. ¿Cómo era su nombre? Sara. Verso 16, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Wow. Si la bendeciré, y vendrá a ser madre de ¿qué? Eso estaba más difícil. La viejita: reyes de pueblos vendrán de ellos. Yo creo que ellas estaban pero asustados. Verso 17, entonces Abraham se postró en su rostro. ¿Y qué hizo Abraham? Ya no aguantó más. Dijo: no, Señor, este chiste está pero grave. Está bien pero ahora mira a su mujer y dice: no, aquí hay algo grave, Señor. Y dice la Biblia que se rió. No aguantó el viejito y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo. ¿Y Sara ya de cuántos años? 90 años ha de concebir. Verso 18, y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. O sea, Abraham estaba pensando en el hijo que había tenido con la esclava Ismael. Pero mire lo que Dios le responde. Escuche esto. Verso 19, respondiendo Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo. Y le dio el nombre, llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes. Habla de generaciones después de él. Hasta ahí lo dejamos. Diga: el Señor bendiga su palabra. Hermanos, encontramos en este hermoso pasaje la historia de un hombre anciano que Dios le había dado la promesa 25 años atrás de que sería padre de naciones, pero la promesa no se había cumplido. Como muchas veces pasa en que Dios nos habla, pero su promesa no se ha cumplido. Y mientras tanto, yo creo que Abraham y Sara pensaron que Dios se había olvidado de su promesa. Porque muchas veces, como cristianos, como mujeres de Dios y como hombres de Dios y jóvenes, pensamos que Dios ha olvidado su promesa. Pero Dios nunca olvida sus promesas. Dios nunca olvida toda palabra que usted levanta y le declara a Dios y le pide que sea de acuerdo a su voluntad.
Y Dios había dado una promesa a Abraham: yo te bendeciré y te haré padre de generaciones. Pero para que esto sucediera en la vida de Abraham, algo tenía que pasar en Abraham, y de eso quiero hablar. Abraham tenía que entender que tenía que marcar genéticamente, espiritualmente, su generación. Abraham necesitaba marcar genéticamente y espiritualmente su generación. Por eso el tema de hoy es marcando la genética espiritual de su generación. Pastor, ¿y qué es genética? Me estoy metiendo en algo tan bonito que es la biología. A ver, ¿cuántos han estudiado biología? Las enfermeras que están aquí. La biología es muy bonita, a mí siempre me gustó. La genética es algo del tiempo del siglo XX. La genética no se habló muchos siglos atrás, hasta que comenzaron a descubrir la realidad de que cada uno llevábamos un ADN, cada uno de ustedes llevamos un sello que es único. Yo puedo parecerme a mi hermano, pueden ser a un gemelo, pero hay algo, una genética de Dios que ha sido inscrita en su nombre. Y es más, algunos estudiosos han estado mirando los genes y han encontrado que el nombre que está sellado ahí tiene que ver con el original de Yahvé. Dios marcó nuestra vida. Él ha marcado nuestra vida porque Él es nuestro creador. Él ha puesto una genética de Él en nosotros. Genética es el estudio de las características y los rasgos físicos que se transmiten de una generación a otra. ¿Qué decimos cuando vemos el papá? En un niño, cuando vemos, lo primero que yo miro un niño o una niña, un hijo, que miro al papá y luego miro a la mamá. Este se parece más al papá y este más a la mamá. ¿Por qué? Pero si miramos los abuelos salen también. Yo conocí una pareja, blancos, ¿cierto? Y entonces la mujer quedó embarazada y el hombre se fue de viaje, pero ella estaba embarazada supuestamente. Cuando regresó a conocer su hijo, la mujer tenía mucho miedo, porque el hijo que le había nacido, los dos eran güeros, nació negrito, nació morenito, pero moreno. Y ella decía: este hombre no va a creer que es mi hijo. Y ella dijo: se me va a acabar el matrimonio. Pero ella no le mandó fotos, nada. Le dijo: yo quiero que sea una sorpresa para ti. Claro que iba a ser una sorpresa para él. Los dos güeros. Y le salió morenito el niño. Y entonces esta mujer dijo: bueno, hasta aquí llegó mi matrimonio. Esto fue una historia real. Cuando el hombre llega de ese viaje y ve a su niño, y vaya, ya está, lo abrazó, lo besó, dijo: es como mi abuelo era negro. Ay, esta mujer saltaba en una pata. Gracias, Señor. Ya lo había juzgado, pensaba que iba a tirar. La genética del abuelo se transmitió en su nieto. Ella no lo conocía porque había muerto, pero él sí sabía cómo era su abuelo. Él tampoco lo había conocido, pero había visto la foto del abuelo, la mamá le había mostrado. O sea, hay una genética que nos marca. Hay algo de nosotros que ha venido de nuestras generaciones. ¿Por qué, hermano salvadoreño, usted come pupusas? Dígame, ¿a alguien le enseñó a comer pupusas? ¿Por qué los hermanos de México comen chile y los colombianos no? ¿Y los hermanos muerden eso? ¡Shh! Dicen que un niño en México llora y le ponen un jalapeño y se calma, porque es parte de su historia. Los hermanos comen chile. Yo fui a Zacatecas, hermano. Fui cuando estaba en el instituto bíblico, me llevaron. Y yo fui a un lugar, hermano, donde los niños, y yo comí con ellos, hermano. Echaban la tortilla ya ahí en un comalcito en el piso, hacían la tortilla y le echaban chile y le pasaban a los niños y me pasaron a mí. Yo había acabado de llegar al instituto bíblico, tenía 21 años. Y yo, ¿ahora qué hago? Ah, no, si este come chile, este chiquitico, yo como chile. Le di la mordida. Ay, hermano, páseme en agua, páseme en algo. Y luego donde me dejaron, esto fue real en Zacatecas, me dejaron en un lugar, en un cuarto donde tenían secando el chile arriba. Y luego toda la comida súper picosa. Yo acabo de llegar de Colombia. Luego me decían Julio, porque me decían: Julio, si quiere más chile, ahí hay. Y yo los miraba: estos hermanos, ¿qué les pasa? A los 3 días estaba todo brotado. Yo nunca había comido chile. Dormía con el chile, me daban los chiles y los niños tranquilos.
Porque hay una genética en ellos. Ustedes le enseñaron a comer chile, nosotros no. No se enojen porque nosotros no comemos chile. Claro, ya los hermanos me malacostumbraron. Ya uno anda pidiendo, ¿tienen un chilito por ahí? No tan picoso, hermano. Nos dañaron, hermano, ¿cierto? Pero bueno, gracias a Dios por ello. Todos transmitimos una genética. Pues quiero decirle que espiritualmente es lo mismo. Usted transmite una genética espiritual a sus hijos, a sus nietos y a sus descendientes. Se lo pruebo con la Biblia así. Entonces déjeme definirle. Entonces, si la genética, el concepto y la definición de genética en el mundo es el estudio de las características y los rasgos físicos que se transmiten de una generación a otra generación, déjenme definirlo. Esto es una definición mía. La genética espiritual se pudiera definir como las características y los rasgos espirituales que se transmiten de una generación a otra. Pastor, pruébeme esto con la Biblia, porque tengo que hablar con la Biblia. Pablo le escribió a Timoteo, anote ese versículo para que no diga que no está en la Biblia. Segunda de Timoteo 1 del 5 al 7. Tengo la versión Reina Valera. Dice Pablo a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida, está hablando de algo espiritual, que hay en ti, le dice a Timoteo. Hay algo que está en ti, se llama fe verdadera. Pero dice ahí, en ti, la cual habitó primero ¿en quién? En tu abuela. La abuela había transmitido, la abuela, y le da el nombre, Loida. ¿Hay alguna Loida aquí? Dios la bendiga, hermana Loida. Primero a tu abuela Loida y en tu madre Unice. ¿Qué Pablo le dijo a Timoteo? Hijo, porque Pablo amaba a Timoteo como un hijo. Dijo, yo espero que la fe que hay en ti, que estoy seguro está en ti, vino de tu abuela, ¿qué? Loida. Y también la vi en tu mamá Unices y ahorita lo veo en ti. Hay un ADN, hay una genética espiritual que fue transmitida por una abuela a una hija, de una hija a ese hijo. Usted transmite la genética espiritual a sus hijos. ¿Cómo, pastor? Si usted es una mujer de fe, sus hijos van a ser hijos de fe. Si usted es una mujer que confía y varón que confía en Dios, tú le vas a transmitir eso a sus hijos y sus hijos van a aprender a confiar en Dios, porque cuando ellos pasen una crisis, una situación difícil, ellos se van a acordar lo que la abuela hacía o lo que mamá hacía. Yo recuerdo, hermano, que cuando yo les he contado que mi papá fue muy bendecido un tiempo, pero estaba tan ocupado como un hombre de negocios. Dios le dio un hotel, teníamos un carro del año que era un renegado, era un Jeep automático. Todavía no habían llegado en mi época de niño un carro automático en Colombia. Eso era wow. Nosotros donde andábamos ese Jeep llamaba la atención. Y Dios nos bendijo mucho, pero de pronto comenzamos a perder todo. Yo no lo entendía, hoy lo entiendo. Mi papá se había metido tanto en los negocios que se estaba olvidando de Dios. Por eso hay que tener cuidado, porque Dios te bendice, pero tú no puedes dejar de amar al Señor, de venir a la iglesia, de ser fiel, porque entonces el Señor va a hacer un trato que no le va a gustar, porque Él nos ama como padres. Y así pasó con mi familia. Llegamos a un momento donde perdimos todo, hermano, todo, y quedamos en un cuarto solos después de tenerlo todo. Pero yo recuerdo que cuando perdimos la casa paterna, mi mamá estaba llorando. Yo era tal vez un niño de unos 9 años. Yo le decía, mamá, ¿por qué lloras? Y ella me decía, tú no vas a entender, hijo. Mira, eso me quedó grabado. Pero sé que Dios va a proveer un lugar para nosotros. Una madre que se queda sin casa, con hijos, en un país sabiendo que no sabíamos dónde íbamos a ir. Pero ella dijo una frase: yo sé que Dios va a proveer un lugar para nosotros. Y puedo decirle que en esos años de crisis siempre hubo un lugar para la familia León, porque Dios siempre escuchó esa palabra de esa mujer. Entonces, cuando yo estoy en crisis, cuando yo veo que algo no alcanza, yo siempre recuerdo las palabras de mi madre: siempre habrá un lugar para nosotros. Ese Dios que hubo en mi mamá está en mí y yo lo transmito a mis hijas. La gran pregunta en esta tarde, hermano, es: ¿qué estás transmitiendo? ¿Qué genética espiritual estás transmitiendo a tus generaciones? Quiero que tú le hagas esa pregunta a la persona que está a su lado. Ojalá sea su esposo, su esposa. Dígale:
¿Qué genética espiritual le estás transmitiendo a tus generaciones, a tus hijos? Dígale. Porque si nos miramos, dígale, ¿qué genética? Haga esa pregunta. Porque cuando nosotros nos preguntamos eso, yo digo, ¿qué genética? ¿Estoy enseñando a mis hijos a ser fieles al Señor? ¿Estoy enseñando a mis hijos? ¿Sabe que el que es diezmador, sus hijos son diezmadores? Porque desde pequeños tú le enseñaste y tú ves la bendición de Dios sobre ellos. Tú sabes que si tú dejas de ir a la iglesia, tus hijos te están mirando, aunque sean chiquitos. Mami no está yendo a la iglesia, papi no está yendo a la iglesia, pero cuando te ven aquí ellos recuerdan, mi papi iba a la iglesia, mi mamá iba a la iglesia. Tú estás dejando una característica genética en tus hijos, y por eso es importante que entiendas la palabra que hoy Dios te va a dar. En Génesis 17 encontramos un hombre llamado Abraham, el padre de la fe, que estuvo dispuesto a dejar marcada genéticamente y espiritualmente su generación. Abraham es el padre de la fe, un hombre que obedeció a Dios, que vivió todo lo que usted se puede imaginar. Esperó en Dios largos años hasta que se cumplió la promesa de Dios en su vida, siendo un anciano. Abraham dejó un legado que trascendió la vida de él, la vida de sus generaciones, y hasta el día de hoy se habla de Abraham y los judíos le reconocen como su patriarca. Hermano, hoy hay naciones que vienen porque Dios estaba hablando a Abraham de una manera física, pero también de una manera espiritual. Hoy nosotros somos hijos espirituales de Abraham. Nosotros somos hijos espirituales de Abraham, de una promesa que vino a través de Dios a la vida de Abraham espiritualmente. Abraham fue llamado un hombre de fe inquebrantable. Su obediencia radical y su legado de fe nos invita a reflexionar a nosotros. Hemos sido llamados a dejar un legado. Y en la primera predicación que yo di, yo definí herencia, diga conmigo, herencia y legado. Y yo veo importante redefinirlo hoy y recordárselo, y quiero que lo anote porque es importante. La herencia, dice el diccionario, es un conjunto de bienes y derechos y obligaciones que al morir alguien se transmite a sus herederos o a sus legatarios. La herencia tiene que ver con bienes y obligaciones. Eso es la herencia. Pero Dios no está interesado en que usted solo le deje herencia a sus hijos. Ya prediqué de eso. Dios está interesado en que usted deje un legado. Quiero que usted diga conmigo, Dios está interesado que yo deje un legado a mis hijos. El legado son los valores que transmitimos y dejamos a nuestra generación. Diga conmigo, valores. ¿Cuáles son los valores que nosotros estamos dejando a nuestras generaciones? Lo que hizo que Abraham fuera un hombre que marcó espiritualmente, genéticamente a su descendencia es lo siguiente. Quiero darle 3 puntos en esta tarde, porque hay muchos más basados en Génesis 17 que hicieron que Abraham marcara genéticamente y espiritualmente su generación. La primera, Génesis 17, verso 1 al 2. Abraham pudo marcar la genética espiritual de sus generaciones porque tuvo un encuentro personal con Dios. Diga conmigo, tuvo un encuentro personal con Dios. Vamos a leer Génesis 17, vaya ahí, versículo 1 y 2. Dice, tengo la Nueva Traducción Viviente, esta versión. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy El Shaddai. Esa traducción viene ahí en la Nueva Traducción Viviente. El Shaddai, el Dios todo ¿qué? Poderoso. Y Dios le dice a Abraham, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Verso 2, yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia ¿qué? Incontable. Dios le hace una promesa a Abraham, yo te voy a dar una descendencia incontable. Pero lo que pasa con Abraham es lo que dice ahí. Él tuvo un encuentro a sus 99 años con Dios. Cuando uno tiene un encuentro con Dios, las cosas cambian. Y no fue un encuentro con cualquiera. Dice la Biblia que fue un encuentro con el Todopoderoso. Fue un encuentro con el Shaddai, con el que es capaz de cambiar nuestra vida. Yo quiero hablarle a los que hoy son cristianos. Usted está aquí porque usted tuvo un encuentro con el Todopoderoso. Dele ese aplauso al Señor porque Dios le permitió tener ese encuentro con Dios.
Y los que nos visitan y nunca han tenido ese encuentro, Dios lo ha traído a este lugar hoy para que usted tenga un encuentro con el Dios poderoso. Todos necesitamos tener un encuentro con Dios. Ese encuentro cambia las cosas. Fueron 25 años de espera entre Abraham y Sara. Y yo creo que en esos 25 años Abraham y Sara hacían planes humanos diciendo, bueno, Dios no ha cumplido su promesa. Él dijo que seríamos padres de generaciones, pero ni siquiera hemos tenido el primer hijo. Tal vez Abraham pensaba, y dice la Biblia en algunos momentos en Génesis, que Abraham y Sara pensaban dejar toda su herencia a Eliezer. Eliezer era el mayordomo de más confianza que Abraham tenía. Eso está en Génesis 15, 2 al 3. Cuando tenemos ese encuentro personal con Dios, dos cosas suceden. Quiero que la note. Primero, cuando usted tiene un encuentro real con Dios, se activa, hay una activación de las promesas de Dios que están estancadas. Quiero que usted le tome una foto a esto y usted lo analice en su casa. Cuando tú tienes un encuentro personal con Dios, con el Shaddai, con el que tiene todo el poder de cambiar la circunstancia, el primer resultado es que se activa las promesas de Dios que están estancadas. Quiero decirle algo. Las promesas de Dios a veces se estancan. ¿Cómo así, pastor? ¿Cuántos años esperó Abraham? 25 años. ¿Cuántas veces tenemos que esperar para que Dios cumpla una promesa en nosotros? Y hay un momento que cuando usted tiene ese encuentro con el Señor, lo que sucede es que todo lo que Dios le ha dicho se activa en ese momento. Hay promesas quietas, iglesia, sin moverse, pero a partir de ese encuentro llega una respuesta al cumplimiento de Dios a su palabra. Dios le había dicho que no le heredaría un criado o un siervo, ni siquiera Ismael heredaría. Él le dijo, tu propio hijo que viene de ti, que nacerá con Sara, no con la esclava, será quien te va a heredar. Cuando nosotros tenemos ese encuentro con el Señor, realmente tiene que haber una activación de las promesas de Dios. Hermano, muchos de nosotros tenemos familiares no cristianos. Levante su mano los que no tenemos familiares cristianos. Todos, casi todos. Yo tengo todavía algunos tíos. ¿Cuál es la promesa de Dios para nosotros? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. ¿Quién? Esa casa también incluye toda la familia León, toda la familia Hernández, toda la familia Mancías, toda la familia Pérez, toda la familia. Entonces yo estoy declarando que esa promesa se va a cumplir en mi familia. Mis tíos van a ser salvos, mis abuelos hasta el final. En el último momento, la abuela, por fumar toda su vida, le he contado, en la última semana dijo, entrego mi vida al Señor. Claro, ya se había fumado todo, hermano, en toda la vida, pero Dios tuvo misericordia. ¿Sabe por qué? Por la promesa que me dio a mí, por la promesa que le dio a mi mamá. Así es el Señor. Y no tenga envidia, dice el Señor, que unos serán postreros. El que llegó a todos, ¿recuerdan la parábola de que Jesús contrató y a los que llegaron le pagó lo mismo a los que llegaron a lo último? Gloria al Señor por los que llegaron a lo último. Espero que usted no llegue a lo último, ¿cierto? Que llegue de primera, pero hay una promesa. Hay una promesa sobre nuestros hijos. ¿Cuántos tenemos hijos tal vez que se han alejado? Que usted dice, Señor, se han ido. Pues levanta tu mano. Yo declaro que esa promesa es activada en el nombre de Jesús. Iglesia, Dios te trajo hoy para decirte, hay promesas de Dios que hoy se van a activar, porque tú has entendido que has tenido un encuentro con el Shaddai, el Todopoderoso. Dele ese aplauso a el Shaddai. Pero no solo se activan las promesas de Dios en su vida. Lo segundo que pasa cuando tenemos un encuentro espiritual, un encuentro personal con el Señor, es que nuestros ojos espirituales son abiertos. ¿Cómo, pastor? ¿Sabe que a veces vivimos una vida cristiana con los ojos espirituales cerrados, ciegos? Pruébemelo con la Biblia, sí, hermano. Tú puedes ver con claridad cuando tú has tenido un encuentro con el Señor. ¿Recuerdan al profeta Eliseo?
Cuando oró, cuando él sentía que lo venían a atacar y había el siervo que estaba con Eliseo, nos vamos a morir, son muchos. Y Eliseo le dice, esta es la oración que hace Eliseo y esa es la oración de Dios hoy para tu vida. Señor, abre los ojos de mi siervo para que pueda ver. Y el Señor abrió los ojos del joven, era un jovencito, y que vio el siervo, y el siervo vio que la montaña estaba llena de carros de fuego y caballos que rodeaban a Eliseo. Muchas veces nuestros ojos han sido cegados y tú no te das cuenta que hay alguien que está ahí cuidándote, alguien que te está protegiendo, alguien que está ahí cuidando tu vida. Él ha cuidado en momentos difíciles. Hay ángeles cuidando porque Dios está en medio de ellos. Cuenta la historia de unos misioneros que era un lugar donde estaban matando a los cristianos. Y ellos, Dios les dijo, vayan a esa ciudad. Y ellos comenzaron a predicar. Y en la noche Dios les decía, levántense a orar. Y dice que una noche de esas oyeron unos pasos y ellos salieron. Y unos hombres entraron y se postraron llorando. Y dijeron, ¿qué pasa? Dice, los hemos venido a matar todas estas noches, pero siempre hay unos hombres grandísimos, blancos en esa carpa y no hemos podido hacerlo, ya no podemos más. Y vinieron a entregar sus vidas al Señor. Dios siempre enviará ángeles que guarden su vida, ángeles que le protegerán, ángeles que le guardarán. Él está en medio suyo. Los ojos de ustedes serán abiertos. Yo puedo hablarle de muchos ejemplos, pero yo quiero recordar uno que el Señor me dio aquí en Houston cuando yo recién llegué aquí y ayudaba en una iglesia. Yo tenía como unos 22 años, hermano, y el Señor, y vine a una iglesia y le ayudaba al pastor. Yo también ayudé. Y mi trabajo era ir en la ven de la iglesia a recoger los jóvenes. Teníamos una actividad los jóvenes. Y recuerdo que era un diciembre. Y el pastor me dijo, toma la ven y vamos a recoger los jóvenes. Pero hacía un frío, hermano, y yo estaba enfermo. Me había dado de esa como una virosis y con calentura, pero yo le dije, no, yo me voy a recoger esos jóvenes. Y me fui, hermano, tuvimos la reunión, yo no me sentía bien, pero ya terminamos tarde y era Navidad. Todo el mundo estaba afuera, o sea, en sus casas, perdón. Y yo tenía que regresar donde el pastor, ahí íbamos a celebrar. Y estaba yo repartiendo todos los jóvenes y ya repartía a todos. Venía por el 45 Sur. Estaba en el 45 Norte hacia el 45 Sur. Había un Denis ahí, el 45 y el 610. Todavía creo que ese Denis está. Es lo que me trato de acordar. Cuando la llanta, hermano. Wow, ya iba a ser Navidad, hermano. Había un frío. Yo tenía, esto fue real. Yo tenía fiebre. Yo dije, Señor, no habían celulares en ese tiempo. Hágale el cálculo, hermano. En esa época yo no habían celulares, hermano. No habían. Entonces, hágale el cálculo, más o menos le estoy hablando, yo tenía 22 años. Digo, Señor, ¿y ahora qué hago? ¿A quién llamo? En ese tiempo era por moneditas, pero ¿a dónde encontraba yo? Cerca de las 12 de la noche, solo. Y yo tenía fiebre. Y yo oré al Señor. Yo recuerdo, le dije, Señor, yo estaba repartiendo a los jóvenes, yo no estaba haciendo nada malo. Estos tremendos están en su casa calienticos y yo aquí con este frío. Señor, ayúdame. Menos mal, la calefacción servía. Esto es real. Yo estaba ahí, hermano, cuando alguien llegó y golpeó a mi ventana. Y era un morenito. Yo dije, ahora me robaron, Señor. Perdone, hermano, perdone que pensé así. Eran las 12, me aparece y estaba nublado. Ese día estaba nublado, no se veía bien. Yo estaba al lado del freeway, estaba ponchado con la llanta, y luego yo salgo, hermano, y recuerdo que el pastor me dice que no había extra. Él no le había echado extra. Un buen pastor, ¿no? Lo tenía lista la ven, ¿cierto? Que no nos pase a nosotros con el bus así. Yo sabía que no había llanta extra, hermano. Entonces el morenito y yo me asusté y yo le bajé el vidrio y digo, no, aquí ya aquí me atracaron, decimos en Colombia, me robaron. Y el morenito me dice en inglés, don't worry, I know you don't feel good. Yo sé que tú no te sientes bien. ¿Cómo sabía él que yo no me sentía bien? Pero yo no caí en cuenta. A mí me cayó. Yo después fue que analicé qué pasó. Me dijo, estése ahí tranquilo, yo voy a arreglar la llanta, me dijo en inglés. Y yo le entendí. Y hermano, yo recuerdo que yo estaba nublado. Y yo me di al morenito. Cuando uno siente que levanta la llanta, y se robó la llanta. Ahora sí me quedé yo perdido. O sea, esa era mi fe. Yo había orado al Señor, pero yo pensaba de esa manera. Sacó la llanta y me dijo, I will back, no lo voy a volver a ver hasta el año. Pero ¿qué podía hacer? Él se fue, hermano.
Y yo vi que salió, porque yo quedé como casi a la salida del freeway, y él salió, estaba nublado, dio una vuelta y regresó. Entonces yo abrí la ventana. Everything ok, todo está bien. Sí, ya te la coloco. Yo no caí en cuenta lo que estaba sucediendo. Colocó la llanta. Yo tenía $20 y yo saqué los $20 y yo, aquí le voy a dar todo lo que tengo a este morenito. No me robó, me ayudó. Es mentira de lo que dicen de ellos, hermano. Y yo saco los $20, se lo doy y me dice, no, don't worry, keep going. Y él venía en una troca. Yo me acuerdo que la troca era una troca vieja y era con fierro, porque sonaba. Y yo sentí que él cerró la puerta. Yo miré hacia atrás y la troca desapareció. Y yo dije, Señor, ¿qué es? Yo no sabía que habían ángeles negros. Un ángel, Dios había enviado un ángel a cambiarme la llanta en un momento en que yo no podía. Pero yo no entendí que era un ángel hasta que él desapareció. Esto es real delante de Dios. No puede una persona a esa hora saber cómo sabía él que yo estaba enfermo, cómo sabía, y luego dio una vuelta como cuando se van en el freeway. ¿En qué momento? ¿Qué estaba abierto a esa hora cerca de Navidad? Nada. Era Dios enviando su ángel de poder. Sus ojos, mis ojos no habían sido abiertos, pero un ángel Dios lo había enviado. Muchas veces Dios ha enviado ángeles a su casa, ángeles a su trabajo, ángeles cuando has estado en una situación y nunca te has dado cuenta, pero Dios ha enviado ángeles, porque su palabra dice, y enviaré sus ángeles para que cuiden de ti. Dios es un Dios que cumple sus promesas. Él quiere que hoy abramos nuestros ojos y veamos lo que Dios espiritualmente está haciendo. Cuando tenemos un encuentro con el Señor, nuestros ojos son abiertos. Por eso Dios le dijo, Eliseo le dijo a Dios, abre los ojos de este joven para que vea, y él pudo ver. Job pudo decir en Job 42, 5, 7, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Porque Job entendió de toda su crisis que ahora, después de todas esas crisis que había pasado en su vida, ahora sus ojos podían verlo. Y yo declaro en el nombre de Jesús que sus ojos espirituales van a ser abiertos para ver lo que Dios está haciendo en su vida. Dios quiere quitar toda escarcha de nuestros ojos para que veamos las promesas de Dios en su vida. Segundo, Abraham pudo marcar la genética espiritual de su generación porque Dios produjo cambios radicales que cambiaron su generación. Número 2, Abraham pudo marcar la genética espiritual porque Dios produjo cambios radicales, y escribí esa palabra porque era importante, que cambiaron su generación. Base bíblica, Génesis 17 del verso 4 al 6, y tengo la Nueva Biblia Viva. Me gustó esa versión que he estado leyendo últimamente. Dice así Génesis 17, 4 al 6: el pacto que voy a hacer, le dice Dios a Abraham, contigo es este: serás el padre de muchas naciones. Verso 5: además, a partir de hoy, por eso me gusta esta versión, a partir de hoy no te llamarás Abraham, que significa padre excelso, sino Abraham, padre de naciones, porque haré que seas el padre de muchas naciones. Verso 6: te daré muchísimos descendientes, de modo que de ti saldrán reyes y naciones. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, hay cosas que cambian en nuestra vida. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, como lo tuvo Abraham, Abraham era conocido como un padre excelso, un padre que era un padre de orgullo, un padre que podía pararse y decir: soy buen padre. Pero Dios dijo: no solo quiero eso para tu vida, quiero que seas un padre de las naciones. Tu nombre de hoy en adelante será Abraham, padre de naciones. Abraham pudo marcar la genética espiritual de sus generaciones porque estuvo dispuesto, hermano, a permitir los cambios de Dios en su vida. Déjame por unos minutos explicarle esto. Dios necesita hacer cambios en nuestra vida. Todos. Yo como pastor tengo que permitir que Dios cambie cosas en mi vida.
A veces Dios tiene que cambiar situaciones en su vida. Dios tiene que cambiar de pronto su carácter. De pronto Dios tiene que cambiar en su vida la manera como tú tratas a tu esposa, como tú tratas a tu esposo. A veces Dios tiene que cambiar la manera como tú tratas a tus hijos. Dios tiene que cambiar cosas en nosotros, porque cada día Él quiere que seamos mejores. Pero a veces nosotros rehusamos al cambio en nuestra vida. Hace un año el Señor produjo un cambio radical en nuestro ministerio. Yo me rehusaba a aceptar o a salir de un lugar, porque pensaba que ese era el lugar que Dios me había dado. Y Dios tuvo que producir una tormenta y sacarme radicalmente para que hoy yo pudiera estar predicando en este lugar. Porque muchas veces predicaba una vez al año y el Señor me dijo: no, tienes que levantarse. Y desde hace un año no paro de predicar cada domingo, cada miércoles, cada que Dios me da, porque yo estaba estancado en un lugar donde Dios no estaba de acuerdo. Pero yo no quería aceptarlo. Dios quiere que tú te levantes hoy. Dios quiere que estés dispuesto al cambio. Los cambios producen algo nuevo en el Señor. Muchos de ustedes estaban sentaditos allá, cómodos al aire acondicionado. Les gustaba todo. Y Dios le dijo: te levantas de ahí y comienzas a hacer tu ministerio. Ahora vas a servir. Llegabas tarde, ahora vas a llegar temprano. No hacías nada ya, aquí vas a limpiar. Dios te está moviendo y ha hecho cambio para que tú te actives espiritualmente. Esa es la razón por la cual Dios abrió esta iglesia. Dios va a producir cambios radicales en tu vida para que tú seas activado al propósito de Dios. Dice ahí que Dios le dijo: hoy mismo te voy a cambiar el nombre. No mañana, no. Dijo: hoy. ¿Cómo te llamas? Abraham, Señor. Está bonito el nombre. Ahora serás Abraham. Ahora yo te voy a multiplicar, te voy a bendecir, te voy a hacer de ti algo grande. Así es Dios. Dios no te va a cambiar para peor. Dios te va a cambiar para mejor. Dios va a hacer cambio para que tú seas una mejor madre, una mejor esposa, una mejor cristiana. Dele ese aplauso al Señor por los cambios que Él ha permitido en nuestra vida. Son necesarios esos cambios. Si no vienen esos cambios, no vendrá bendición del Señor. Y Abraham fue diferente. A partir que Dios le cambió el nombre, vino la promesa de Dios y se hizo el cumplimiento. Amén. Tercero, voy a terminar con la tercera característica. Abraham pudo marcar la genética espiritual de su generación porque estuvo dispuesto a obedecer inmediatamente a los planes de Dios en su vida. Base bíblica: Génesis 17, del verso 26 al 27. Déjeme leerlo. Verso 26. Tanto Abraham como Ismael, quiero que note, fueron ¿qué, hermano? Circuncidados el mismo día. Verso 27. También ese mismo día fueron circuncidados todos los varones que habían en su casa. ¿Cuándo fue? Ese mismo día, cuando Dios le habló. Tanto los que habían nacido en ella como los que le había comprado a extranjero. Dios, ¿qué le dijo a Abraham? Hoy mismo. Dios iba a hacer un cambio radical, pero hoy mismo tú vas a tener que circuncidarte. Tú eres un ancianito y todos los de tu casa. La circuncisión es otro tema más fuerte y de una predicación extra ya. Pero Dios, cuando circuncida, Dios quería decirle: tiene que haber un cambio de corazón. Tengo que cambiar tu corazón. Era algo literal que tenía que ver con la cultura judía, pero era algo espiritual donde Dios decía: necesito que tu corazón sea cambiado y circuncidado. Cuando tu corazón es circuncidado, tu corazón va a ser conforme a mi corazón. Eso es lo que Dios le estaba diciendo. Aunque él estaba haciendo un acto físico, Abraham estaba desarrollando algo espiritual sobre su generación. ¿Y qué hizo Abraham? Apenas salió de la presencia del Señor, usted lee, dijo: yo voy a obedecer inmediatamente a lo que Dios me dijo. Si usted no ha entendido nada del mensaje, entiéndame esto que le voy a decir. Présteme atención. Muchos de nosotros
hemos perdido la bendición de Dios porque no hemos obedecido inmediatamente la voz de Dios. ¿Cómo, pastor? Andas con un muchacho no cristiano, está guapo, es American Citizen, ¿cierto? Pero no es cristiano, o esa muchacha no es cristiana, y Dios dice: no os unáis en yugo desigual. Y tú estás coqueteando con el diablo, ¿cierto? Ay, ay, Señor, es que está tan guapo. Y mira los de la iglesia y dicen: no sé, Señor, todos están feos aquí. No sé, porque a veces nos ven así, ¿cierto? Y mira los del mundo: ay, se ven hermosas, ¿cierto? Todas pintadas, cambiadas, nada es natural, todo es cierto, pero las ve bonitas, ¿cierto? Y Dios le dice: no andes. Y tú comienzas a jugar, tarde o temprano te vas a quemar. Y esa falta de obediencia a Dios va a traer un problema en tu vida. Como pastores hemos visto tantas niñas hermosas que se han ido al mundo porque se casaron con un hombre no cristiano. Me decían: pastor, no se preocupe, yo lo voy a cambiar. Miren, 8 días, él me deja venir a la iglesia, pastor, yo lo voy a traer, yo lo voy a convertir. Nunca las volví a ver en la iglesia, jamás las volví a ver. Están en el mundo, porque el primer domingo le dijo el hombre: no me vuelves a la iglesia. Ya cuando ya se casaron, las cosas cambiaron. No se deje engañar. Hay cosas que Dios le ha dicho que debes dejar en tu vida hoy mismo. Hay pecados, hay hábitos pecaminosos que Dios te ha hablado y te dices: tienes que dejarlo radicalmente hoy mismo, tienes que hacerlo, porque yo no te puedo bendecir. Dios quiere bendecirte, pero no puede bendecirte hasta que tú no permitas un cambio radical en tu vida y que obedezcas inmediatamente al plan de Dios. ¿Qué hizo Abraham ese mismo día? Lo primero que hizo fue ir a calentar el cuchillo y le dio cuchillo a todos, hermano. No, que estoy viejito, y eso voló, prepucio, hizo, no importa. El chiquitico, todo mundo, porque Dios dijo. Tal vez la mujer dirá: ay, qué sangriento espérese para mañana. No, Dios dijo hoy y es hoy. Porque cuando Dios te diga varón, pero voy a decir algo muy delicado. A ver, lo digo bien, porque si no, si Dios te habló, varón, si estás seguro que Dios te habló, aunque tu esposa te diga: no es así, porque ellas tienen 99,999% de verdad. Si Dios te habló, ¿estás seguro? Es tu responsabilidad decirle a tu esposa: Dios me habló, sígueme. Si Dios te habló, Dios te va a respaldar. Pero si Dios no te habló, ni te metas, porque te va a ir mal. Lo primero que tu mujer te va a decir: te lo dije, ¿cierto? Te lo dije. Siempre hace lo mismo. Y cuando Dios le hable a tu esposa y tu esposa está el 100% seguro que Dios te habló y tú también lo sabes, varón, obedezca a Dios a través de tu esposa. ¿Quiere bases bíblicas? ¿Quién se convirtió en una estatua de sal? ¿La esposa de quién? No tenía nombre. ¿Cómo le llamaban? La Lota. Porque ni siquiera tenía nombre. Le digo: vámonos. Dios había hablado y esa mujer no escuchó. Hermanas, a escuchar a los varones que tienen la voz de Dios. Ahora no llegue varón a la casa: el pastor predicó, te pones ya de patica, me vas a obedecer. Cuidado, porque eso no fue lo que estoy predicando. O las hermanas que lleguen: Dios ya me habló, Dios ya me habló, nos vamos para Cancún, ya compras el tiquete. Aleluya, que Dios le hable a mi esposa. Claro, mi amor, cómprelo, yo le doy el permiso. Siempre cuando Dios habla a alguien, hay que escucharlo. Y a veces Dios le habla al hombre y a veces Dios le habla a la mujer. Porque no podemos ser machistas, hermano. Dios no es machista. Pero el hombre tiene la responsabilidad de obedecer. Uno escucha y Dios le dice. Uno dice: ay, Señor, ¿por qué no me hablaste primero a mí? Ella siempre ve todo primero. Está bien, lo hacemos porque Dios habló. Dios quiere que nos quiere enseñar hoy que obedezcamos a Dios
incondicionalmente y lo hagamos inmediatamente. Abraham entendió eso, por eso él pudo marcar genéticamente su generación. Obediencia a medias es desobediencia. Usted me ha escuchado eso, dígalo conmigo: obediencia a medias es desobediencia. En 1 Samuel 15 encontramos al rey Saúl. Con esto termino, ya puede subirlos del piano. Dios le dijo a Saúl: mata a todos los amalecitas, al rey Agag, todo, porque era algo que ya Dios no quería verlo sobre la tierra, porque era abominación a Dios. Y cuando el rey Saúl llegó y vio a Agag, tuvo compasión y no lo mató, cuenta la historia. Y cuando vio los botines, las ovejas gordas y todo, dijo: ¿para qué vamos a matar a todo esto y quemarlo? No lo llevamos. Pero ¿qué le había dicho Dios? Todo lo va a destruir, porque era anatema. Dios no quería nada de eso. Y cuando el profeta Samuel llega y oye el balido de las vacas, él dice: ¿qué es eso? Dice: no, las guardé para darle sacrificio a Dios. ¡Qué mentiroso! Era una excusa. Y Dios le contesta algo que es para nosotros hoy: ¿vale para Dios más el sacrificio y los holocaustos que el obedecer a Dios? Eso no ha cambiado. Hoy Dios te ha traído a ti a este lugar porque hay cosas que tú tienes que obedecerle a Dios. A cada uno de una manera diferente Dios le ha hablado. Hay cosas que el pastor Julio tiene que obedecer a Dios. Necesitamos obedecerle al Señor. Yo le invito a que usted se coloque de pie por un momento y medita en la palabra que Dios hoy nos ha dado. Dios nos ha llamado a marcar nuestra genética espiritual de nuestra familia. Cierra sus ojos por un momento.